¿Por qué te divorciaste? Para empezar, no debería haberme casado con él. Lavado de cerebro religioso y profundas inseguridades de mi parte. Horrible inmadurez de la suya. No es una mala persona y de hecho nos llevamos muy bien. Simplemente no somos adecuados el uno para el otro. Estoy tan feliz de haberme divorciado de él. Estoy trabajando en mí mismo y luego espero encontrar el amor de mi vida. Se juntaron a los 14 años, se casaron a los 19 o 20 años. No sabíamos cómo se suponía que debía ser una relación adulta. Estaba tratando de convertirme en algo que no era. No dejaba elegir mi propia vida y era mentalmente abusivo. Yo era insegura y demasiado insegura para ser una buena esposa para él. Él era adicto al porno. Yo era adicto a la validación masculina. Nuestra relación simplemente no tenía una base sólida. Nos estábamos lastimando el uno al otro. Duramos 13 años. Traté de dejarlo muchas veces, pero me dijo que estaba loca y necesitaba terapia. Al final fue él quien rompió, después de que lo intenté, porque pensó que estaba enamorado de otra persona. No sé si este comentario permanecerá aquí, ya que soy nuevo y mis comentarios se eliminan, pero aquí va. Estuve casado 28 años y lo terminé. Me sentí miserable, no hubo trampas, estábamos financieramente estables y desde afuera probablemente parecía un buen matrimonio. Estoy segura de que algunas mujeres se preguntarían por qué dejaría una configuración tan acogedora. Bueno, de ninguna manera iba a desperdiciar el resto de mi vida siendo miserable, ya que la vida es demasiado corta. Entonces, dejé mi matrimonio y he estado soltera durante casi 8 años. Ha sido maravilloso. He crecido mucho, tomo aventuras, compré una pequeña caravana y viajo por carretera por todo Canadá y Estados Unidos solo. Tengo un novio maravilloso, reciente incorporación a mi vida, pero no vivimos juntos. Me quedaré soltera, es lo mejor de ambos mundos. Sin deberes de esposa, nada de limpiar después de un hombre. Si eres miserable en tu matrimonio, te digo que te vayas. No tenga miedo de estar sola y no se quede por el dinero o los niños. Ahora tengo más de 60 años y estoy pasando el mejor momento de mi vida. Estoy feliz, finalmente. Fue abusivo mental, verbal y físicamente. Tuve que irme mientras él estaba en el trabajo y vivir en una camioneta porque dijo que me matarían. La peor parte fue que mis padres son muy religiosos y no me apoyaron para divorciarme de él. Eventualmente apoyaron mi decisión, pero cuando les dije por primera vez cómo me estaba tratando, básicamente dijeron, bueno, solo ten cuidado porque no puedes irte nunca. Fue terrible y confuso. 10 años después, se volvió a casar y su nueva esposa me llamó para decirme cuánto lamenta no haber escuchado las historias de la gente sobre cómo me trataba y para decirme que le estaba tratando igual de mal. No estaba emocionalmente disponible y ausente como padre. No hay mayor disgusto que ver al padre de sus hijos siempre ponerse a sí mismo en primer lugar. Él fue emocional y mentalmente exigente durante años. Luego comencé a acostarme con mi hija. Continuó durante los últimos 6 años de nuestra relación. No quería ningún contacto físico con él, mientras él constantemente intentaba iniciarlo. Le dije durante años que buscara a alguien más, así que finalmente lo hizo. Gracias al Señor. Bueno, sí, hizo trampa, pero había otras cosas. Perder el trabajo por mala conducta, gastar grandes sumas de dinero que no teníamos, falta de voluntad para hacer cualquier tipo de trabajo doméstico, incluso cuando estaba haciendo horas extra para mantenernos a flote. Mentir persistentemente sobre todo lo que podía. Y la esencia de la parte del problema que no pude manejar fue que mis niveles de ansiedad estaban constantemente por las nubes debido a muchos aspectos diferentes de su comportamiento. Y él no haría absolutamente nada para aliviar mi ansiedad más que mentirme. Simplemente no podía vivir con eso. Sabía que me destruiría, como mi salud estaba sufriendo. Y un día simplemente miré hacia donde iba todo y llegué a la conclusión de que permitir esto nos estaba enviando a los dos a un futuro muy oscuro al que no quería traer niños. Eso fue el colmo. Dispara la relación en la cabeza. Ambos podemos empezar de nuevo en otra parte. Éramos completamente incompatibles y estábamos juntos por razones equivocadas. Nos casamos demasiado jóvenes, así que a medida que crecíamos en los 20, nos convertimos en personas muy diferentes. También tenía un problema de gastos, un problema de drogas, un problema de manipulación, etc. Sentí que siempre estaba recogiendo sus pedazos y apagando sus fuegos. Pasé años anteponiendo sus necesidades a las mías porque siempre apoyas a tu marido o el matrimonio requiere trabajo. Me lavaron el cerebro para creer que una vez que haces ese compromiso no te rindes. La gota que colmó el vaso fue cuando nos mudamos un poco más lejos de nuestros amigos y familiares por su trabajo y me di cuenta entonces. Viviendo en un lugar donde ya no tenía amigos y familiares para mantenerme feliz, lo odiaba. Estaba tan infeliz pero todavía no podía apretar el gatillo y dejarlo. Fui sola a una conferencia, cené en el bar, conocí a un hombre que pensaba que yo era hermosa e inteligente y tuve una aventura de una noche. Me fui a casa, le dije a mi marido y lo dejé. Nunca he hecho trampa antes, pero nunca lo habría dejado si alguien más no me hubiera demostrado que valía algo. Mi esposo nunca me felicitó, me deseó ni me apreció. Así que estoy agradecida por esa persona a pesar de que se equivocó. No me arrepiento, estoy tan feliz ahora.
Su madre siempre fue lo primero y el resto de su familia, y esto empeoró después de la muerte de su esposo. Mi ex terminó siendo su marido sustituto, también era de una clase de cultura y creencias que inicialmente pensé que estaba bien, pero que resulta ser uno de los factores decisivos de cualquier relación comprometida. En un momento me cansé de que no me trataran como una prioridad, de que me defendieran, así que pedí el divorcio. Priorizó ganar dinero a lo largo del tiempo con los niños, tuvo que viajar mucho para ello y siempre estaba ausente. Teníamos más que suficiente y podríamos habernos retirado cómodamente a una edad muy temprana, pero siempre quiso más. Finalmente decidí que demostrarle a los niños cómo ser feliz era una opción mucho mejor que demostrarle cómo tener las cosas. Me arrepiento ni un solo bit, claro. He tenido tiempos financieros mucho más difíciles desde entonces, pero no se puede poner precio a la felicidad que encontramos. Me sentí completamente ignorado, llevaba la carga de las tareas domésticas y toda la carga emocional de pagar facturas, programar citas, ir de compras, etc. Había pedido ayuda varias veces y nunca la recibí. Sentía que cada vez que hablaba, nada cambiaría. Me fui antes por 1 o 2 días y las cosas mejoraron durante una semana más o menos, pero volvieron a la normalidad. Ya fue suficiente, si voy a tener que limpiar y planificar todo, entonces puedo hacerlo yo solo. Mi ex me golpeó en la cara con una sartén, la golpeé con tanta fuerza que se trasladó a las habitaciones. Empaqué mi M, mientras ella estaba inconsciente, revisé su pulso de nuevo antes de irme para siempre. Pasé por la sala de emergencias antes de conseguir una habitación de hotel en un condado diferente. El corte requirió 6 puntos, el trabajo dental en el diente detrás de él requirió 2 cirugías. No nos hemos visto desde entonces, todo se hizo por correo y a través de un abogado. Eso fue hace 25 años. Éramos demasiado joven, 22 años, y no entendía las relaciones saludables. Había muchas tonterías tóxicas y apodos. Los dos éramos militares, servicio separado. Yo era la marina, él era el ejército, y estábamos separados mucho. Estuvo destinado en Corea durante 1 año y no pude ir. La distancia mató a todo lo que quedaba. Regresó completamente diferente. Aún lo intentamos durante algunos años, pero nos separamos y volvíamos a estar juntos una y otra vez. Finalmente decidí dejar la zona geográfica del patrón que nunca se detendría. Finalmente se divorció después de eso y pudimos seguir adelante. Era un buen tipo, simplemente no éramos compatibles y yo también tenía muchos problemas. Ambos hemos seguido adelante y él se volvió a casar con un par de hijos y estoy feliz por él. Lo mismo conmigo, conocí a un hombre de mis sueños y estoy viviendo mi mejor vida sin hijos. Estuvimos casados 8 años, juntos 9, sin hijos. Mi ex marido no trabajó en los 12 años que llevamos juntos, decía que estaba muriendo y que tiene asma, y eso no le permitió conseguir un trabajo o no puede trabajar por su enfermedad. Tiene asma, pero no fue tan grave. Me manipuló y me iluminó con gas, haciéndome pensar que siempre estaba equivocado. Perdí a mis amigos uno por uno, me casé y tengo 2 hijos con él, y me hizo buscar trabajo incluso antes de que mi hijo más joven cumpliera 2 meses. Mi hijo mayor tenía 3 años en ese momento y yo dependía totalmente de mi papá, ya que no podía trabajar mientras estaba embarazada. Todas las noches me pedía sexo y me regañaba, hacía berrinches o incluso se ponía físico si no me rendía ante él. Me castigaría al no dejarme dormir, sufrí depresión, ansiedad y un colapso mental total debido a él. Y la única razón por la que no me suicidé es porque no quiero dejar a mis hijos con él. Empecé un nuevo trabajo y conocí a alguien. Poco a poco, ella, soy bisexual, se convierte en mi amiga y consigue que me concentre y vuelva a ser feliz. Pedí el divorcio y desde entonces desapareció de mi vida y de los niños. Llevo 5 años con mi pareja y nunca he sido más feliz. Mi primer marido era simplemente muy flojo y titulado, y discutiría conmigo por cualquier cosa. No contribuiría, no haría planes, no pudo proporcionar, no me ayudaría con las tareas del hogar, no sería respetuoso con las cosas que le pedí, como que se callara mientras intentaba dormir porque él estaba gritando, partidos, jugando a videojuegos. No trató de mejorarse a sí mismo de ninguna manera, forma o forma. Ahora me he vuelto a casar con un hombre encantador, ojalá lo conociera primero. La finalización de mi divorcio fue uno de los mejores días de mi vida. Lo dejé porque era extremadamente abusivo, controlador, manipulador y yo me sentía miserable durante los últimos 3 años de nuestra relación. Me abandonaba cuando más lo necesitaba. Una de las cosas más dolorosas fue ver a mi mejor amigo convertirse en un monstruo. Estaba tan decidido a alejarme de él que me mudé a otro lado del país con solo una maleta llena de ropa. El único arrepentimiento que tuve fue no dejarlo antes. No tenía ambiciones y nunca creció.
Estuvimos casados 8 años, se volvió emocional y mentalmente abusivo, y mientras veía avanzar mi carrera, lo vi sentirse cómodo en un trabajo sin salida. Sueños de viajar, pero sin planes de ahorrar. Se aseguró de tener drogas, pero no de que tuviéramos comida en la nevera. Cuando finalmente me fui, ignoró la realidad hasta que los papeles del divorcio estuvieron frente a él. Luego me ignoró hasta que me mudé. Estoy mucho más feliz ahora. Dejé que sus necesidades me destruyeran hasta el punto de que me declaro en quiebra a los 23 años, pero ahora estoy del otro lado y me va mucho mejor. Si caes en la idea de que crecerá en lugar de lo que tienes adelante, puedes pasar muchos años miserable. Hubo muchas razones y fallas de ambos lados. Los principales eran que estaba gravemente deprimido, suicida y rechazó la terapia. Medicamentos durante 7 años. Era sutilmente controlador, increíblemente inseguro, tenía poca o ninguna empatía y en general era un imbécil. Hubo poco o ninguna comunicación y me hice pequeño para él. No lo vi claramente por quién era y por eso me siento terrible porque ni siquiera habría salido con él si lo hubiera hecho. Y a la larga lo lastimé porque no lo vi. Primer divorcio. Nos casamos demasiado jóvenes. El marido era emocionalmente distante, un poco demasiado aficionado al no por, y siempre se ponía del lado de su madre antes de que el mío en cualquier problema que surgiera. El segundo divorcio se debe a que el esposo tiene problemas con el manejo de la ira y asume la responsabilidad de sus propias acciones. No ha mostrado ningún afecto físico ni ha dicho te amo en años. Me trata con un poco de desprecio, velado la mayor parte del tiempo, y se niega a acudir a la consejería por su cuenta o conmigo para tratar de trabajar en cualquiera de esos temas.